En el ejercicio nos dice que estamos arriba. Hay que crear una clase literal que permita manejar el problema de los cheques en forma de clase con objetos. El programa debe convertir un número hasta de 12 cifras. 12 cifras. Vamos a hacerlo solamente con 6, ¿ya? Después ustedes le aumentan las demás cifras que básicamente es lo mismo, solamente aumentaría un poco la programación. Dice, el problema de los cheques consiste en representar un número real, menor o igual a, en formato literal. Por ejemplo, si el número es este, me tiene que mostrar que esto es 5764. Me tiene que mostrar que su equivalente de este número entero en literal es esto de acá, y eso es lo que me tiene que mostrar el programa. Dice, escriba una función para separar los dígitos de n en unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, etc. Luego, con otros procedimientos, analice cada dígito. Bien, esto lo vamos a hacer en una sola función todo. Bien, aquí tengo abierto lo que es C++. Voy a crear lo que es un proyecto de formulario con el cual vamos a programar nuestra clase literal. Bien, aquí tengo creado ya mi proyecto de formulario. Voy a añadir lo que es un archivo de cabecera en donde vamos a crear nuestra clase. Vamos a crear nuestra propia librería para trabajar con nuestro programa. A este archivo lo voy a renombrar, le voy a dar como nombre literal. A mi programa también le puedo cambiar el nombre. Ya, bien. Vamos a crear nuestra clase literal. Vamos a crear la primera letra en mayúscula, va a tener nuestro nombre de la clase literal. Vamos a crear la parte privada en donde va a ir el atributo que va a tener la clase. Simplemente vamos a trabajar con un atributo entero que va a ser el número, el cual vamos a ingresar para que sea convertido en su equivalente en literal. En la parte pública vamos a iniciar el constructor de la clase. También vamos a tener un constructor por parámetro, con parámetro, y este va a recibir un valor para el número. Bien, esto lo voy a desarrollar fuera de la clase. Recuerden que tengo que asociar la clase con mi constructor para que me funcione, o si no me va a dar error. Bien, y en el constructor simplemente lo que se hace es iniciar los atributos que tenemos en la clase. En este caso, número vamos a iniciar en un valor de 0. Y acá me estaba olvidando. Y en el constructor que tiene parámetro vamos a iniciarlo igual al parámetro que recibe. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los métodos consultores y modificadores, los set y get. Primero vamos a hacer el método modificador, el cual va a ser de tipo void. Va a ser un procedimiento y le vamos a poner como nombre setNúmero. Mediante este procedimiento vamos a cargar lo que es un valor para nuestro atributo número. Por parámetro va a entrar lo que es una variable que tenga un nombre similar al nombre que tiene nuestro atributo. Y dentro de este método vamos a hacer de que número sea igual al parámetro que recibe este método. Sería _número. Bien, vamos a hacer lo mismo para el método consultor, el cual nos va a retornar un tipo de dato entero. Se trata de una función, va a ser un get. Y lo que vamos a hacer simplemente acá es retornar el valor que tiene nuestro atributo número. Bien, con eso ya tendríamos nuestro método consultor y modificador creados correctamente.
Ahora aquí más abajo vamos a crear un método que me va a retornar un tipo de dato string, una cadena de texto, el cual vamos a ponerle como nombre convertir a literal. Este método va a convertir lo que es nuestro atributo número, va a convertir ese valor en un valor literal. Bien, copio el encabezado que tiene mi método y lo voy a desarrollar fuera de la clase. Tengo que asociarlo con la clase y bien. Y lo que vamos a hacer aquí dentro de este método va a ser toda la lógica para convertir un número a una cadena de texto, a su equivalente literal. Bien, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a tener una condición. ¿Está bien? Vamos a tener una condición que diga si mi número es igual. Aquí vamos a trabajar primeramente con centenas, decenas y unidad. Después vamos a añadirle las otras cifras para trabajar con números más grandes, ¿ya? Vamos a añadirle el código para trabajar con números más grandes. Pero por el momento vamos a hacerlo con centena, decena y unidad, ¿ya? Aquí vamos a poner si mi número es mayor o igual a 1000. A ver, no es así, ¿no? Si vamos a trabajar con centena, decena y unidad, tiene que ser, si mi número es mayor o igual a 100, tiene que ser, ¿no? Y mi número es menor o igual a 999, significa que se trata de un número que tiene centena, ¿no? Tiene centena. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí vamos a crear, más arriba, vamos a crear lo que es datos tipo entero que almacenen ese número de centena. Vamos a hacer lo mismo para decena y unidad. ¿Está bien? Vamos a crear eso, números, centena. Centena va a ser igual a 0. Vamos a hacer lo mismo con decena y unidad. Va a ser 0. Bien. Y acá, ¿qué vamos a hacer? Como nuestro número se trata, bueno, nuestro número tiene lo que es una centena, lo que vamos a hacer es trabajar con el primer número de la centena. Suponiendo de que tengo este número, ¿ya? Suponiendo que tengo el número 546, ¿ya? Vemos que este número es una centena. Y el número o el dígito con el cual vamos a trabajar la centena sería 5, ¿ya? Ahora, ¿cómo lograríamos tener acceso a ese dígito 5 que tiene mi número? ¿Cómo podríamos tener acceso a ese dígito? Bien, vamos a tener acceso a ese dígito dividiéndolo entre 100, ¿ya? Entre su equivalente a la centena, que es 100, ¿ya? Entre 100. ¿Por qué? Porque si es que dividimos este número entre 100, sería de a 5, ¿no? De a 5. Entonces tendríamos acceso al primer dígito que tiene este número. ¿Se dan cuenta? Sí, ¿no? Si es que dividimos este número entre 100, lograríamos capturar el valor que tiene
el dígito en donde está la centena, que sería el 5. ¿Sí, no? Bien, lo que vamos a hacer es que en el código aquí, en la condición, centena va a ser igual a número dividido entre 100. De esta forma tendríamos acceso al dígito que representa la centena. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es que este número que tengo acá, que es 546, que va a ser, por ejemplo, el número con el que estoy trabajando, vamos a reducirlo en un dígito, ¿ya? Como ya tenemos capturado lo que es el dígito de la centena, entonces yo quiero trabajar con los otros restantes dígitos. Así que para eso vamos a hacer un mob de nuestro número. Número igual a número mob y su equivalente en centena, que sería 100. ¿Esto cuánto nos daría? Bien, si es que hacemos mob 100 de 546, nos daría como resultado 46, ¿no? Es decir, que el nuevo valor que tiene nuestro número va a ser 46. Ese sería el valor que tiene nuestro número, 546. Porque si es que 546 le aplicamos mob 100, entonces eso nos daría el residuo de 46. ¿Está bien? Entonces ahora estaría trabajando con mis otros restantes dígitos. Ahora vamos a trabajar con ese otro número con los restantes dígitos. Aquí vamos a poner otra condición que diga: si mi número con el valor actualizado, que sería 46, es mayor o igual que 10, 10 sería, ¿no? Y el número es menor o igual que 99, se trataría de una decena, Así que vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá. Para esto vamos a ocupar nuestra variable entera decena. Con decena vamos a capturar el dígito que se encuentra en la decena, que sería el 4. ¿Ya? Porque recuerden de que cuando aplicamos esta operación, nuestro número de ejemplo, que es 546, se redujo a 46. ¿Ya? Ahora, el valor que tiene nuestro atributo número es 46, porque con esta instrucción ya reduje ese número en un dígito. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos acá. Vamos a hacer de que decena sea dividido entre 10. Si es que hacemos esto, si es que dividimos 46 entre 10, tendríamos como valor 4, ¿no es cierto? Si es que dividimos 46 entre 10, tendríamos como valor 4. 4. Entonces, de esa forma estaríamos accediendo al primer dígito de nuestro número con su valor actualizado, que sería 4. Bien, entonces ya tengo capturado el dígito en donde se encuentra la decena. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Vamos a reducir en un dígito este número 46. Así que vamos a hacer que el número sea igual a número mob 10. ¿Ya? Si es que yo aplico al 46 mob 10, 46 mob 10, esto me va a dar como residuo 6. ¿Ya? Esta operación va a darme como residuo 6. ¿Ya? 6 sería. Entonces, aquí voy a poner otra condición más con la que voy a trabajar con el valor actualizado que tiene el número, que sería 6. ¿Por qué? Porque con esta operación 46 se reduce a 6 con esta instrucción de acá. ¿Bien? Y entonces ahora lo que me toca analizar sería el valor que tiene
mi atributo número, que sería 6. ¿Por qué? Porque con esta operación, como le dije, ya lo reduje a un dígito. Ahora vamos a analizar ese dígito. Si número es mayor que 0, le vamos a poner, es mayor que 0, y número es menor o igual que 9, se trata de una unidad, ¿ya? Y aquí vamos a capturar ese valor que tiene la unidad, ¿ya? Estas condiciones tenemos que ponerlas siempre, porque puede ser de que yo digite lo que es un valor para el número que tenga, por ejemplo, solamente un dígito, ¿ya? Si es que mi número tendría solamente un dígito, entonces no entraría por estas condiciones y no estaría haciendo estos cálculos innecesarios, puesto que mi número solamente tiene un dígito, ¿ya? Así que por eso es que ponemos estas condiciones. Porque, por ejemplo, si mi número tiene 2 dígitos, entonces va a entrar por estas dos condiciones y va a capturar el valor que tienen esos dígitos en sus posiciones para decena y unidad, por ejemplo, ¿ya? Así que por eso es que pongo esta condición, porque no siempre voy a ingresar lo que es un número que tenga 3 dígitos, en el caso de lo que estoy programando hasta el momento. Así que aquí vamos a, como ya no tenemos ninguna operación por hacer y solamente tenemos una unidad, entonces vamos a capturar el valor que tiene la unidad. Es decir, unidad va a ser igual a número. Bien. Y lo que voy a hacer acá más abajo es hacer una comparación. Por ejemplo, si mi centena es igual a 2, lo que voy a hacer es que se escriba el texto 200. ¿Ya? Si mi decena es igual a 5, entonces voy a hacer que se escriba el texto 50. Bien, y si mi unidad es 7, entonces voy a hacer de que se escriba el texto 7. Bien, aquí vamos a hacer esas condiciones. Vamos a poner si número es igual a 9. No, perdón, este no es número, es centena sería. Primero vamos a evaluar centena. Si centena es igual a 9, entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí vamos a crear lo que es una variable tipo string, que va a ser el valor que vamos a retornar al final, ¿ya? Esa variable vamos a retornar al final, la cual va a contener el texto del número en literal, ¿ya? Entonces aquí vamos a crear esa variable. Vamos a poner como nombre literal, vamos a iniciar en cadena vacía. Bien, y aquí vamos a poner de que si centena es igual a 9, entonces literal vamos a aumentarle el texto. Esto lo podemos hacer así. Literal va a ser igual a... voy a concatenarle el texto, mejor dicho. Con esta instrucción lo que estoy haciendo es que al valor que tiene mi variable literal le estoy aumentando el texto que ingresa acá. O sea, le estoy concatenando otro texto más, le estoy aumentando para el valor que tiene mi variable literal, ¿ya? Entonces, si centena es igual a 9, voy a concatenar el texto 900. Bien. Y voy a hacer lo mismo en el caso de que sea igual a otros dígitos. Así que para eso voy a copiar y pegar por lo menos unas 9 veces. Ya, si es igual a 8, entonces aquí voy a hacer de que me concatene ya, listo. Y vamos a hacer lo mismo para decena y para unidad. Entonces aquí, si
Aquí vamos a cambiar todo por decena. Vamos a trabajar con decena. Ya. Aquí va a ser 90. 90. Acá sería 10. Pero después esto va a cambiar un poco cuando, por ejemplo, tengamos el valor de 11, 12, 13. Ahí va a cambiar un poco, pero por el momento lo vamos a hacer así, ¿ya? Después vamos a optimizar este código para que cuando insertemos, por ejemplo, el número 18, o creo que va a funcionar, a ver, 10, no. Cuando insertemos lo que es, por ejemplo, 11, 12, 13, 14, 15, esos números son especiales, ¿no? Porque si bien son decenas y el primer dígito siendo 1, ese número literal no va acompañado con el 10. Digamos, no es 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, sino que tiene su propio nombre literal, desde el número 11 hasta el 15. Así que eso lo vamos a trabajar de forma especial después. Ya. Ahora vamos a hacer unidad acá. Las unidades. Bien. Acá sería 9. Bien, ahí tendríamos ya nuestro método que falta optimizar, pero por el momento nos estaría capturando la mayoría de los valores si es que nuestro número fuera hasta una centena, ¿ya? También va a calcular si que nuestro número se trata de una decena o se trata de una unidad. También tiene que capturarlo o tiene que convertir ese número a su equivalente literal. Tiene que funcionar. Bien, ahora lo que vamos a hacer aquí en el formulario es incluir lo que es el archivo en donde tengo creada mi clase literal. Voy a incluirlo acá en donde tengo declarada la clase del formulario, como les comenté. Voy a hacer un include de mi archivo que tiene como nombre literal.h. Ahora aquí, en la parte de los eventos que tiene el formulario, voy a crear un objeto en la clase literal. Voy a crear el objeto A y le voy a asignar un valor mediante el constructor por parámetro, ¿ya? Voy a asignarle el valor 526. Aquí creo que, a ver, aquí vamos a poner un espacio para que todo lo quede bien pegado, ¿ya? Aquí le vamos a poner ahí, porque si no todo va a quedar bien pegado. Bien, esto después lo vamos a optimizar como les comenté. Por el momento esto sería lo que es el método en crudo, pero falta optimizar para que funcione con todos los dígitos que le insertemos. Bien, vamos a probar, pero antes de eso necesito programar en la parte de mi formulario, ¿no? Voy a crear lo que es un botón, voy a cambiarle el texto a ese botón, voy a ponerle literal y cuando presione un clic sobre este botón voy a hacer de que me muestre el valor de este número que estoy ingresando mediante el constructor por parámetro
voy a hacer que me muestre su equivalente en literal. Y voy a hacer que me lo muestre en una ventana emergente con la función showMessage. Y dentro de la función showMessage voy a hacer el llamado a mi método convertir a literal. Recuerden de que mi método convertir a literal me está retornando un dato tipo string. Así que ese dato tipo string que me retorna tiene que mostrármelo en mi ventana emergente. Bien. Bien, dice que tengo 15 errores. Vamos a ver por qué tanto. Acá me faltó la condición y listo. El operador lógico y pucha, no es esto, pues, es y. Y aquí esto me faltó cerrarlo así. Estaba provocando muchos errores. Bien, vamos a ver. Aquí voy a apretar en literal y me tiene que mostrar el literal de 526. Bien, al parecer no me retorna nada. ¿Por qué? Porque me olvidé retornar esa variable. Como ven, nunca estoy retornando esa variable. ¿Cuál variable tendría que retornar? Tendría que retornar la variable literal. Se me pasó por alto. Voy a retornar mi variable literal. Listo. Ahora sí tiene que mostrarme el equivalente en literal del número que ingresé para mi número con el que estoy trabajando. Y me dice 506. Pero en realidad es 526, ¿no? 526. Vamos a ver en qué está fallando mi programa. Aquí, ¿no? Aquí está el error. Aquí tiene que ser número, no tiene que ser decena. Bien, vamos a probar nuevamente. Y ahora sí, ¿no? 526. Ya. Ahora yo quiero darle este valor que le estoy asignando mediante constructor cuando creo el objeto de la clase literal. Quiero pasárselo mediante una caja de texto, así que lo voy a hacer añadiendo un tedit a mi formulario y mediante este tedit voy a pasarle un valor para mi atributo número. Ya. Así que esto lo voy a ordenar de esta forma y simplemente va a tener este botón. Ya. Este texto lo voy a borrar. Bien. Voy a colocarle un nombre para mi tedit para yo poder trabajar con el mismo dentro del código en donde programo el evento onClick. Ya. Voy a ponerle como nombre número. Y cuando presionen el botón literal, quiero que primero me capture el valor para mi atributo número. Ya, así que aquí simplemente voy a crear el objeto sin el constructor por parámetro, solamente con el constructor predeterminado, ¿ya? Se va a crear lo que es este objeto de la clase literal con su atributo número con valor 0. Y yo le voy a asignar mediante el tedit que acabo de colocar a mi formulario, le voy a asignar un valor para el atributo número de mi objeto literal. Entonces aquí voy a hacer el llamado al método setNúmero, con el cual voy a asignarle un valor para mi atributo número de mi objeto literal. Y ese valor se lo voy a pasar mediante el tedit que acabo de colocar en mi formulario, que tiene como nombre número. Y acá voy a retornar el texto que ingresé en ese tedit mediante la propiedad text, que me retorna el texto que yo puse en el tedit. Y ese texto voy a hacer que me lo convierta a un valor entero, puesto de que este método, ese número, recibe un entero.
Así que voy a convertir ese texto que me está retornando la propiedad text a entero, así de esta forma. Bien. Ahora sí. Bien, entonces cuando yo presione en el botón literal, lo que va a hacer primero es cargarse el valor que yo ingresé acá para mi número y después me va a retornar en una ventana emergente su equivalente de ese número en literal. Voy a poner 654 y vemos que me muestra 654. Acá faltaría que me concatene lo que es el carácter i para que se entienda mejor, ¿no? Y eso sería con una condición. Si es que mi número tiene centena, entonces que le concatene lo que es el carácter i, ¿ya? Eso lo vamos a hacer un poco más adelante, pero por ahora termina esta primera parte del video. Muy bien, compañeros, retornamos con la segunda parte del video. Y ahora vamos a solucionar el problema de cuando tenemos, por ejemplo, el número 11 hasta el 15. Porque no se puede decir que tenemos 10 y 1, o 10, 2, 10, 3, 10, 4, ¿no? Tiene que ser 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Está bien? 18, 19 y... bueno, creo que va hasta 19, ¿no? De 10 hasta 19. 10 y 9. Sí, 10, 19. Bien, entonces vamos a poner esa condición aquí. Para solucionar eso vamos a poner la condición que diga si decena es igual a 1. Es decir, si por ejemplo tengo este número de acá. Tengo 200, así, ¿no? 210 hasta 219 sería, ¿no? Bien, si el dígito que se encuentra en mi decena es igual a 1, y unidad es mayor a 0 y al mismo tiempo es menor o igual que 9. Entonces, por esta condición, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de que nuestra variable literal, con la cual estamos capturando el número en literal, sea igual a, dependiendo de la condición, ¿no? Dependiendo de la condición. Si unidad es igual a 1, esto lo vamos a copiar ya, para no estar haciéndolo nuevamente. Vamos a copiar aquí. Bien. Si unidad es igual a 9, bien, y decena es igual a 1, entonces significa que tenemos el número 10 y 19. Por aquí tendríamos 18, 18, 17. Acá me corrigen después si es que esto se escribe con C, ¿ya? Creo que se escribe así. Pero si ustedes ven de que no es así, pues entonces lo cambian. 17 sería aquí 16. Aquí tendríamos 15, 14, 13, 12 y 11. Sí. Y después trabajaríamos con la decena normal, ¿ya? Esto de acá lo que tenemos aquí. Si es que decena, esto lo voy a cortar. Si es que no se cumple esta condición, mejor dicho. Si es que no se cumple esta condición, si es que no estamos en la decena igual a 1 y
nuestra unidad no es igual a ninguna de estas, pues entonces vamos a trabajar o vamos a hacer de que nuestra variable literal capture estos valores para su valor, ¿no? Para el valor de literal. Bien, esto sería así. Vamos a probar si es que nuestro programa está funcionando bien. A ver, voy a colocar el 115. 115.5 dice. Bien, vemos que ahí tenemos todavía algunos problemas. Y en este caso creo que vamos a tener que subir todo esto que tenemos acá para que no se mezcle con lo otro, para que no se mezcle, bueno, para que no nos esté mostrando también lo que son estos valores, para que esto no se esté concatenando en el valor para nuestro literal, ¿no? Eso tendríamos que corregir aquí en esta parte. Entonces, si es que esta condición no se cumpliera, entonces vamos a hacer de que esto lo vamos a imprimir solamente en el caso que no se cumpla esta condición de aquí. Si es que no estamos trabajando entre los rangos de números del 10, perdón, del 11 hasta el 19. Entonces, si estamos en ese rango, no haría falta trabajar con las unidades, ¿no? No haría falta concatenar el valor literal de las unidades. Esto lo voy a tabular un poco aquí y listo. Ahora vamos a probar si está funcionando bien. Ahora sí tiene que funcionar bien, supongo. Bien. Voy a poner 115 nuevamente. Ahora sí, vemos que sí está funcionando bien. Aunque tenemos un problema con el 100, ¿no? Con el 100. Esto debería decir 115. Vamos a probar nuevamente. 119 tendría que ser. A ver, si yo le coloco 123. Vemos que está funcionando bien, ¿no? 123. Solamente que en donde tengo 100 tiene que ser 100. Bien, y esa parte, ¿cómo la podemos arreglar? ¿Cómo podemos optimizar eso para que diga 100? ¿Ya? Podemos poner una condición en donde, por ejemplo, si nuestra centena, no, perdón, claro, si nuestra centena es igual a 1, entonces significa que estamos en el 100, estamos en la centena 100. Y nuestra decena es distinto de 0 y nuestra unidad es distinto de 0, entonces vamos a trabajar con 100. Solamente sería 100 en el caso de que nuestra centena tenga su decena como 0 y tenga su unidad como 0. Solamente en el caso que cuando tengamos el valor 100 va a ser 100, pero en cualquier otro caso va a ser 100, 100, ¿ya? Así que eso lo podemos poner dentro de ¿dónde? Dentro de la condición de centena, aquí. Entonces vamos a poner una condición similar a como pusimos para los números del 11 hasta el 19, ¿ya? Así que aquí vamos a poner si centena es igual a 1, pero aquí lo vamos a hacer un poco más cortito. Esto mejor dicho, lo voy a cortar y lo voy a hacer aquí mismo. Ya, centena es igual a 1 y decena es igual a 0 y unidad es igual a 0. Entonces solamente en ese caso sería 100, ¿no? Solamente en ese caso sería 100. Así que esto de acá, mejor dicho, lo corto y lo voy a poner acá. Están de más estas llaves.
Bien. Y aquí vamos a tener la condición por el else. Bueno, ¿qué vamos a hacer por el else, mejor dicho? Por el else vamos a hacer de que literal concatena el valor de 100. Vamos a poner así. A ver, vamos a probar si ya está bien. Ahora sí. 110 y... Bueno, 114. Vamos a poner. Ahora sí, ¿no? 114. Si yo pongo 199, 199 dice. Aquí faltaría corregir de que tenía que ponernos la letra I, ¿no? Para que diga 199. Eso también lo vamos a hacer con una condición enseguida, ¿ya? Pero, ¿qué pasa si yo pongo 100? Tienen que mostrarme 100, porque yo puse la condición, esa aquí la puse. Bien, ahora ¿cómo hacemos para que nos muestre el carácter I antes de la unidad, en el caso de que tengamos una decena? ¿Ya? Eso también sería con una condición. Y esa condición la vamos a poner aquí. Creo que la condición vendría bien. Ciento... vendría a ser acá, cuando nuestra unidad... Bueno, cuando esta condición no se cumpliera. Porque, ¿qué pasa si nosotros ponemos, por ejemplo, 118? Vemos que en ese caso nuestro número no hace falta, digamos, que tenga el carácter I, como en el caso de 123, digamos, 123. 123. Si es que tuviéramos 138. 138, digamos, ¿no ve? Si es que tuviéramos el número 154. 154. Pero en el caso de que tengamos números que vayan desde el 111 hasta el 119, no haría falta ponerle el carácter I después de la decena. No haría falta. ¿Por qué? Porque en ese caso no lleva lo que es el carácter I, ¿no? Porque no podemos decir 111. Solamente es 111, ¿no? Tampoco podemos decir 115. Sería 115 nomás. Lo mismo, por ejemplo, con 119. 119. Así que esa condición iría aquí en esta parte. Y esa condición sería si es que nuestra decena es distinta de 0, ¿ya? Eso sería la condición. Si la decena es distinto de 0, si es que acá tengo un número distinto de 0, puede ser 2 hasta el 9, entonces en ese caso va a llevar lo que es el carácter I después de la palabra de la decena. Por ejemplo, si es que es 135, sería 135, ¿no? Solamente en ese caso. Pero ¿qué pasa si es que acá yo tengo un valor 0, por ejemplo? En ese caso no haría falta poner lo que es el carácter I, porque no puede ser 105, ¿no? Simplemente sería 105, ¿ya? Y eso sería lo mismo, por ejemplo, con 9, 109, no sería 109, ¿ya? Así que esa parte vamos a trabajarla así, poniendo una condición acá. Si es que esta condición no se cumple, si es que entra por el S, entonces aquí vamos a poner esa condición. Si nuestra decena es igual a 0, perdón, sería distinto de 0, sería, ¿no?
es distinto de 0, entonces acá vamos a poner, acá vamos a concatenar el carácter i, mejor dicho, ¿ya? Si nuestra decena es distinto de 0, vamos a concatenar el carácter i. Y esto vamos a hacerlo simplemente así, literal va a ser igual. Y le vamos a concatenar la i, así. ¿Ya? Lo vamos a hacer así sencillo. Si en el caso no se cumple esto, no concatenaríamos nada. ¿Ya? No concatenaríamos nada. Bien, sería así. Pero para que se entienda mejor, no creo que se entiende bien ahí. ¿Se entiende? Ah, pero esto tiene que estar aquí más abajo, ¿no? Para que se entienda mejor esto lo vamos a bajar aquí. Antes de poner el texto de la unidad. Bien, sería ahí entonces, para que se entienda mejor. Y bien, ahora vamos a probar. Ahora, si yo pongo 101, tiene que mostrarme solamente 101. 101. Si yo pongo 206, tiene que mostrarme 200, 106. Ah, aquí está fallando. 206 simplemente sería, ¿no? A ver, vamos a ver en qué parte está fallando eso. Ah, ya, es aquí. Aquí vamos a poner una condición principal, ¿ya? De que esto va a ser, aquí, si centena es igual a 1, sería. Si es que centena es igual a 1, entonces esto lo vamos a trabajar así. Todo este if junto con el else lo vamos a meter dentro de la condición de centena si es que centena es igual a 1. ¿Ya? Para que no afecte, por ejemplo, cuando pongamos otro número y no entre por la condición del else, porque eso es lo que estaba haciendo. Estaba entrando por la condición del else y nos estaba concatenando lo que es la palabra ciento. ¿Ya? Así que para no tener ese problema, vamos a trabajar sobre esa condición principal. Si es que centena es igual a 1. Ya, si es que centena es igual a 1, entonces se va a realizar estas operaciones. Bien. Entonces, esta condición no haría falta ya. Aquí no haría falta porque ya la tenemos aquí en el if principal. Bien. Si es que decena es igual a 0 y unidad es igual a 0, entonces vamos a concatenar lo que es el valor 100, lo que es la palabra 100. Y si esta condición no se cumple, entonces sería simplemente 100. Bien, sería 100. Entonces, ahí tendremos solucionado esa parte. Porque pasa que como no lo encapsulamos todo en un if, es que cuando quería entrar por el if y no se cumplía la condición, entonces también nos estaba concatenando la palabra 100. Y eso estaba mal porque no estábamos poniendo lo que es un número en donde su centena sea igual a 1, ¿no? Sino que estábamos trabajando con otro número y eso nos estaba mostrando mal. A ver, probemos con esto. 215, vemos que está bien. Pero ¿qué pasa si yo pongo 35? Ahí se estaría concatenando lo que es el carácter i. 235, ¿no? Y lo mismo sería con otros números, por ejemplo, 967. 967. Si es que acá solamente trabajo, por ejemplo, con 0 para decena, sería simplemente 907. 907. Bien, vemos que está funcionando bien nuestro programa hasta ahí.
Así que lo que faltaría sería incrementarle las otras condiciones para cuando trabajemos con números más grandes, ¿ya? Porque en el problema que le pasó el ingeniero, dice de que el número con el cual van a trabajar, ¿dónde está? Aquí, ¿no? Dice un número de hasta 12 cifras, así que sería un poco más de lo mismo, solamente que sería aumentarle más condiciones, pero la idea sería prácticamente la misma. Así que vamos a dejar así este video por esta parte y pienso que la otra parte lo pueden complementar ustedes.